Buenos días, queridos hermanos, el Señor les bendiga. Hemos estado entrando al estudio del libro de los Romanos. Un interesante y apasionante estudio tendremos durante tal vez mucho tiempo acerca de este libro. Dios en su soberanía escogió al escritor de este libro, el apóstol Pablo. Es la persona indicada para escribir, para dirigirse a los hermanos en Roma y entregarnos este tratado teológico tremendamente grande de la palabra del Señor. Aquí en el libro de los Romanos está condensado lo que es el Evangelio, condensado y desmenuzado lo que tiene que ver con el propósito de Dios para con su iglesia, para con nosotros. El Evangelio, el libro de Romanos. Abran su Biblia en el libro de Romanos capítulo 1, que es donde ya hemos iniciado. Digo que Dios es tremendamente soberano. Él tiene el control de todo, aunque a veces nos parece de que Dios ha perdido el control del mundo y que Dios ha perdido el control de ciertas cosas. Nunca, hermanos, nunca es así. Nunca. Dios siempre tiene el control. Dios es soberano y todo lo que sucede en el mundo está bajo su dominio y bajo su gobierno. No hay nadie, nada que tenga el control ni el poder sobre la soberana voluntad de Dios. Fíjense ustedes, Dios escoge a Pablo. ¿Quién es Pablo? Pablo es un judío perteneciente a la facción más extrema del judaísmo, como eran los fariseos. Él se dice fariseo de fariseos. A ellos pertenecía Pablo, pero también Pablo era nacido en Tarso, ciudad romana, una ciudad romana, la ciudad de Tarso. Por eso, cuando él nace en Tarso, adquiere por nacimiento la ciudadanía romana. Él es romano de nacionalidad, romano de nacimiento. Nace en Tarso, ciudad romana, de donde para él hay una gran influencia griega del pensamiento, el desarrollo y la filosofía griega. Y entre este judaísmo extremo, este judaísmo que él maneja y esta influencia griega, es que se conforma la personalidad, la identidad y el pensamiento de Pablo, quien será el escritor de la carta a los romanos. Estas dos grandes corrientes de pensamiento serán importantes en el desarrollo del pensamiento que Pablo expondrá en la carta a los romanos. La corriente griega y la corriente judía. Este pensamiento que él va a desarrollar y va a tener la comprensión del Evangelio. Qué importante es dónde nace Pablo y qué importante es dónde se forma Pablo. Nace en Tarso, se forma en el judaísmo, tiene influencia griega. Esto le permitirá a Pablo tener una cosmovisión del mundo presente de su tiempo, que le permitirá llegar no solo a los judíos, sino que le permitirá llegar también con mucho conocimiento a los gentiles. No es casualidad que Pablo nazca en Tarso, no es casualidad que Pablo sea judío, no es casualidad que pertenezca al fariseísmo, no es casualidad, es el propósito de Dios. Es este impulso divino que va a hacer que este hombre, con una capacidad intelectual tremendamente grande, porque nadie puede desconocer que Pablo tenía un coeficiente intelectual bastante elevado. Bastante elevado, era un hombre sumamente inteligente. Algunos historiadores dicen que Pablo, si no hubiese sido cristiano, de todas maneras
hubiera trascendido en la historia de la humanidad. Era un tipo con una capacidad intelectual bastante especial, Pablo. Preparado, formado por Dios en esto. ¡Qué increíble! Dios no lo eligió al azar. No fue así al azar. No, Dios nunca hace las cosas al azar. Dios venía preparando a Pablo desde antes de la fundación del mundo, como él mismo lo dice, ¿no? Más adelante veremos eso en la carta a los romanos, elegido desde antes de la fundación del mundo. Dios nos conoce desde mucho antes y no por casualidad estamos acá donde estamos. Es porque estamos acá porque hemos sido capacitados de alguna manera por Dios con algunas capacidades para ser de bendición entre nosotros en esta comunidad de fe llamada Congregación Cristiana de la Gracia. Y en el tiempo y en el mundo y en la población y en el trabajo y en la familia donde usted está porque Dios en su gracia soberana le ha puesto allí. Todo lo que usted y yo hemos vivido ha sido direccionado por Dios. Direccionado por Dios. No somos seres al azar. No somos producto del polvo de las estrellas. No lo somos. Somos la construcción de Dios. Y Pablo es la construcción de Dios, preparado, capacitado para escribir la carta a los romanos. Capacitado para escribir la carta a los romanos. Comenzamos el domingo pasado ya de lleno con estos 7 versículos que bien nos expusiera el pastor Alexis en los 7 primeros versículos de este libro. En el primero decía que se presenta el origen del Evangelio. ¿Y cuál es el origen del Evangelio? Dios. ¿Lo recuerda? ¿Cuántos lo recuerdan acá? Levántenme la mano para sentir que están acá. El pastor Alexis levantó la mano diciendo que él lo recuerda. El capítulo 2, el versículo 2, digo, la continuidad del Evangelio. Esto que venía desde los profetas en adelante hasta Jesucristo y hasta el día de hoy. Era lo que nos presenta el versículo 2. El versículo 3 y 4, Jesús como la esencia del Evangelio. Esta es la presentación del Evangelio que Pablo hace como introducción a la carta a los romanos. Les presenta el Evangelio, el origen del Evangelio, Dios, la continuidad del Evangelio desde los profetas hasta hoy, Jesús como la esencia principal, en la roca central del Evangelio. El versículo 5 nos habla de la amplitud del Evangelio, que el Evangelio era para todas las naciones, para todas las naciones. El Evangelio es para todo, como bien decía nuestra hermana en su devocional, porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso no quiere decir que todo el mundo iba a ser salvo. No, no, no. Quiere decir que el amor de Dios estaba extendido para todos los hombres, no importa raza, color, ni religión, ni lugar donde viva, para todo el mundo. La amplitud del Evangelio es para todas las naciones, nos dice el versículo 5 de Romanos. El versículo 6 nos habla del destinatario del Evangelio, o del destino de los que han sido llamados al Evangelio. Son para ser de Jesús. Hemos sido llamados para ser de Él, para pertenecer a Él. Eso nos decía el pastor Alexis el domingo pasado, versículo 6, que nos hablaba del destinatario. Y el versículo 7, los resultados del Evangelio. Ser amados de Dios y santos de Dios.
llamados a ser. ¿Se acuerda de ese hacer que lo eliminábamos porque no estaba en el original? Me lo aprendí, pastor, me lo aprendí. No está en el original ese hacer llamado santo. No, el hacer no está, está solo hacer llamados santos. Hacer llamados amados de Dios. Y eso era lo que nos expuso el pastor Alexis el domingo pasado. Le hago un resumen ahí de lo que nos expuso para introducirle y vamos al versículo 8. Continúa escribiendo Pablo y dice, primeramente, dice, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Mire, primeramente, Pablo tiene una prioridad. Tiene una prioridad y es estar tremendamente agradecido en su corazón y dar gracias a Dios. Y dice, como me gusta esa frase, mi Dios. También el pastor Alexi ponía énfasis, recuerdo el domingo pasado, mi Dios, lo hace propio, lo hace suyo. Me gusta esa frase, decir, este es mi Dios, ¿cierto? Es mi Dios, es mío, me pertenece, yo le pertenezco a Él. Un sentido de pertenencia hay en esta expresión de Pablo cuando dice, primeramente doy gracias a mi Dios. De pertenencia. Usted puede sentir, querido hermano, querida hermana, que tiene un sentido de pertenencia para con Dios. Usted puede decir que Dios es su Dios. Hay gente que se expresa de Dios de la siguiente manera. Hay gente que dice, el de arriba. ¿Ha escuchado esa frase? Es brutal. Es algo completamente, estoy completamente desconectado. Yo siempre confío en el de arriba, en el de arriba. En el de arriba. Pablo no dice primeramente doy gracias al de arriba. No, no está lejos. No tienes por qué llamarle el de arriba. Primeramente doy gracias a mi Dios. No está arriba, está aquí. Amén. Está aquí y es tuyo. Hermano mío, esta mañana Dios está aquí. Amén. Y está aquí en tu corazón. Dios es tuyo. Es tu Dios. Puedes sentirlo. Yo sé que soy un poquito más apasionado que mis pastores que predican. Pero me mueven estas frases, mi Dios. Me gusta porque mis hermanos pentecostales la utilizan mucho, ¿no? Mi Cristo, mi Señor, mi Dios. Nosotros de repente tendemos a... Damos gracias a Dios. No, gracias a mi Dios. Y Pablo dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Está hablando de sus hermanos, los que están en Roma. A ellos les está dirigiendo esta carta. Hay unos destinatarios, hermanos que están en Roma, en la ciudad de Roma, en el centro del imperio. Era peligroso ser cristiano en el centro del imperio. Porque se supone que en Roma estaba el César, en Roma estaba la adoración al César y estaba todo el poder del imperio. Y ser cristiano en el centro del imperio romano era peligroso porque los cristianos llamaban a Cristo su Señor y decir que había otro Señor que no era César era sentencia de muerte. Era sentencia de muerte. Entonces cuando Pablo dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Está hablando de esos hermanos, de los que están en el centro del imperio que odia y rechaza la fe.
Voy a decir, dar gracias, hermanos, por ustedes, que semana a semana luchan en medio de un mundo que no ama a Dios, en sus trabajos, con compañeros, jefes que no tienen temor de Dios. Y que a veces, hermanos, sé que la semana se les hace difícil, que se les hace compleja. Porque no es lo mismo estar aquí en el templo con los músicos, pero con los músicos cantando, con la música sonando y todos cantando y todo en un mismo sentir. No es lo mismo que lo que vives desde el lunes en adelante. A veces como los hermanos de Roma en medio de un imperio que no ama a Dios, que no teme a Dios, donde escuchas muchas groserías, donde ves muchas injusticias, donde tienes muchas luchas. Entonces Pablo dice, yo primeramente doy gracias a mi Dios por ustedes. Porque sé, Pablo dice, lo difícil que es ser cristiano en el corazón del imperio. Hermanos, doy gracias a Dios por ustedes. Doy gracias a mi Dios por ustedes. Que durante la semana lidian y luchan en medio de un mundo que no ama a Dios, que no teme a Dios. Y que muchos de ustedes tienen que estar ahí y soportar y aguantar y dar y seguir adelante y mantener su fe en pie. Con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, les dice. De que vuestra fe se divulga. O sea, no solo están ahí en el centro del imperio, aguantando todo, sino que la fe de ellos han procurado divulgarla por todo el mundo. Acá esto de todo el mundo es un recurso literario llamado exageración, que tiene que ver que ellos procuraban que el Evangelio fuese conocido en los máximos lugares posibles. No es que alcanzaban ellos a todo el mundo, ¿no? Pero que en cuanto podían el máximo de lugares, ellos se esforzaban porque su fe, la fe en Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo, que ya Pablo lo ha expuesto en los 7 primeros versículos, ese Evangelio, ellos lo divulguen, no lo guarden, no lo escondan. No lo tengan para ellos solos, sino que lo divulguen, lo lleven, lo envíen a otros lugares. Por Roma pasaba mucha gente, ellos daban testimonio y procuraban que aquellos que iban de paso conocieran el Evangelio para que cuando siguieran a otra ciudad también se llevaran el Evangelio en sus corazones. Su fe se divulga por todo el mundo. Dice Pablo, estoy tremendamente agradecido a mi Dios por ustedes que están en medio del imperio, que odia la fe y que aún así se esfuerzan por divulgar el Evangelio por todo el mundo. Qué bueno es tener una iglesia evangelística. Y una iglesia evangelística no es una iglesia que vive haciendo campaña evangelística, sino que tiene miembros que tienen un corazón de evangelista, que saben que donde están y donde vayan, tienen que presentar y manifestar a Jesucristo y presentar el Evangelio. Hablarles a otros de Cristo. Por eso les digo, comparta esto queda ahí grabado en Facebook, queda grabado en YouTube, compártalo con otros.
Vea las predicaciones durante la semana para que se ponga al tanto, para que se refresque la memoria, pero también para que pueda compartir. Aprovechemos esto de las redes sociales para divulgar. Los hermanos en Roma no tenían Facebook, no tenían Twitter, no tenían redes, no tenían redes sociales, ya no existe Twitter, es X la cuestión. Estoy atrasado. No tenían esta tecnología, pero aún así ellos divulgaban la fe por todo el mundo. Nosotros tenemos esto de la tecnología, las redes sociales. Comparta las predicaciones, divúlguelas a través de las redes sociales, que otros puedan escucharlas también, que otros puedan tener la posibilidad de oír el mensaje del Evangelio. Pablo está tremendamente agradecido y lo primero que tiene en su corazón hacia los hermanos en Roma es una tremenda gratitud a Dios y al Señor Jesucristo de que los hermanos en Roma subsisten en medio y en el centro de un imperio que odia la fe. Pero ahí están, con fuerza, luchando, pero no solo soportando, sino evangelizando, sino divulgando la fe por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, dice Pablo, versículo 9, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. ¡Wow! Porque testigo me es Dios. ¡Wow! ¿Quién puede poner a Dios de testigo? ¿Quién puede poner a Dios de testigo? Solo alguien que, como Pablo, habla de él como mi Dios, como que está conmigo. Entonces, donde voy está conmigo, por lo tanto, él es testigo de todo lo que hago. ¡Wow! Porque testigo me es Dios, testigo me es Dios. Testigo me es Dios. Es fuerte esa frase, hermano. ¿Puede usted decir, testigo me es Dios? ¿Podemos, frente a nuestro testimonio, poner de testigo a Dios? Esta frase tiene mucha potencia, tiene mucho poder, tiene mucha fuerza. No es una simple declaración, porque testigo me es Dios. Dios da testimonio de mí. Dios da testimonio de mí. ¿Puede Dios dar testimonio de ti? ¿Puede Dios dar testimonio de mí? ¿Puede Dios dar testimonio de nosotros? Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu. ¿A quién sirvo? Lo decía el pastor Alexis el domingo pasado cuando hablaba, o el domingo antes pasado, cuando habló del capítulo, del versículo 1, esto del doulos, ¿cierto? De más que testigo, esclavo de Jesucristo, que se ha negado a todos sus derechos porque el esclavo no tiene derechos. Se ha negado a todos sus derechos para servir a Cristo, para ser siervo de Jesucristo, para ser esclavo. ¿A quién sirvo? ¿De quién soy esclavo? ¿De quién me he entregado en mi totalidad? Sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo. ¡Wow! El Evangelio para Pablo no es una filosofía. No es simplemente una posición teológica. Para Pablo el Evangelio no es simplemente una idea, un pensamiento, un razonamiento más de los tantos que hay en el mundo. No. Para Pablo
El Evangelio es poder y potencia, como lo dirá más adelante. Es poder y potencia. Es dinamita, es fuerza. El Evangelio tiene el poder de cambiar corazones, de cambiar vidas, de cambiar situaciones. El Evangelio es poderoso. Por eso él dice, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo. De quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. De quien sin cesar hago mención de vosotros en mis oraciones. No los conocía a los hermanos en Roma. Nunca había ido a Roma. Él no fundó la iglesia en Roma, pero ve la cercanía que tiene él con ellos. Ve el amor y la pasión que este Pablo tiene con ellos. Que está tremendamente agradecido a su Dios por ellos. Que conoce el testimonio de la fe que ellos han dado y han divulgado por todo el mundo. Por quienes ora con toda pasión y fuerza en su corazón y no los conoce. Y no los conoce, pero dice, él hace mención de ellos siempre en sus oraciones. Una iglesia que no conoce, rostros que no conoce, pero cuando dobla las rodillas en sus tiempos de oración, los presenta delante de Dios. Qué bueno es que oremos los unos por los otros, ¿cierto? Este periodo de oración que tenemos acá no es parte del programa que está aquí. No es parte de la estructura del culto. O no debe ser parte simplemente de la tradición del culto. Debemos orar en serio por nosotros. Debemos orar en serio y de verdad por nuestros hermanos. Amén. Como pastores, nosotros debemos orar en serio por ustedes. Y debemos tenerles en nuestras oraciones, sabiendo lo que viven y lo que enfrentan cada día. Como ustedes, como iglesia, lo deben hacer por nosotros, sus pastores, que necesitamos tanto, hermano, de sus oraciones. Tomar en serio la oración. Tomar en serio cuando yo oro por mi hermano. Tomar en serio que yo tengo, que yo debo, que debe ser una prioridad. Orar, orar por mis hermanos. Como siempre decimos, nunca sabemos lo que pueda estar viviendo, pasando, el que tienes sentado a tu lado, el que tienes atrás, el que tienes adelante, o el que hoy no está con nosotros acá. No sabemos qué vive. Pablo no conoce a los romanos, a los hermanos en Roma, pero dice que tiene por ellos una constante oración a Dios en su corazón. A los que les escribe la carta les dice, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo ha querido ir a Roma en muchas oportunidades.
pero le ha sido impedido. Hay algo que mueve el corazón de Pablo para ir a Roma y no ha podido ir. Pero gracias a que le ha sido impedido ir a Roma, mire, gracias a que a Pablo le ha sido impedido por el Espíritu de Dios ir a Roma, es que nace la carta a los romanos. Si Pablo hubiera podido ir a Roma, cuando quiso ir, no hubiera escrito la carta a los romanos. Pero gracias a que Dios, en su soberana voluntad, le impidió ir, es que Él escribe la carta a los romanos y nosotros hoy tenemos la bendición de tener con nosotros la carta a los romanos. Es que, como dijimos al comienzo, Dios es soberano. Y todo lo que Dios hace tiene una razón de ser y un sentido de ser. Pablo anhelaba ir a Roma, buscó por aquí, por allá ir a Roma, pero no le fue permitido. Entonces se vio obligado a escribir la carta, porque esa era la voluntad de Dios. Continúa versículo 10, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Rogando, mire, rogando que de alguna manera tenga al fin, porque lo ha intentado tantas veces, tenga al fin por la voluntad. Ahora ha entendido que tiene que ser la voluntad de Dios. Si voy, tiene que ser la voluntad de Dios. Lo he intentado por aquí, lo he intentado por allá, pero no funciona, no resulta, no he podido ir. Pero ruega en las oraciones, no solo por ellos, sino le ruega a Dios que le dé de alguna manera al fin la oportunidad de ir a ver a sus hermanos en Roma. Él quiere ir a verlos. No plantó la iglesia, no los conoce, pero los ama con una pasión que su único anhelo y deseo de corazón es estar con ellos. Cuánto más nosotros que nos conocemos, que nos vemos, cuánto más deberíamos anhelar estar juntos, hermanos, y vernos, ¿cierto? Por eso es bueno congregarse, por eso es bueno habitar los hermanos juntos y en armonía, porque es bueno que nos veamos el rostro, que es bueno que nos estrechemos la mano, que es bueno que nos abracemos. Pablo anhelaba ello y rogaba en oración a Dios, dame la oportunidad por tu voluntad de ir a Roma. Y no los conoce, pero quiere estar con ellos. Cuanto más nosotros que nos conocemos debemos desear y anhelar cada día poder estar juntos, hermano. Amén. A mí me gusta ver a mis hermanos acá cuando llegan. ¡Wow! Una alegría verles. Ay, si algunos se desaparecen y uno los extraña. Y quiere verles. Ojalá el sentir de Pablo para con los romanos se encienda esta mañana en nuestros corazones. Y anhelemos ver a los que hoy no están. Y anhelemos cada día vernos y juntarnos. Y que cuando vengamos al templo vengamos con esa alegría, con el anhelo de que venimos a alabar, a adorar al Señor. Pero venimos también a tener comunión entre nosotros. A abrazar a Felipe. A abrazar a mi hermano Juan Carlos. A abrazar a mis hermanos, a verlos y a tener esa alegría de estar juntos. De decir, hermanos, estamos juntos. Tenemos la bendición, no nos vaya a hacer que venga otra pandemia. Vino la pandemia y todo, llamo de ver a la iglesia. Ahí nos echamos de menos, ahí nos queríamos ver.
Pero no necesitamos una pandemia para tener el sentir, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Y sabemos, porque estudiamos el libro de los Hechos, de que el viaje de Pablo a Roma no fue próspero. No fue un viaje muy grato, muy agradable. No fue en las circunstancias que él esperaba ir, que fue difícil su viaje. Versículo 11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Y no es que Pablo tuviera algún don carismático especial. No, era el Evangelio de Jesucristo. Era poder compartir con ellos también la obra y la persona de Jesucristo como Él la había entendido y como Él la había vivido, y poder así confirmar la fe de los creyentes. De confirmar que lo que Pablo, el Evangelio que le había sido revelado a Pablo, el don espiritual del Evangelio que le había sido revelado a Pablo, era el mismo don del Evangelio que los hermanos en Roma habían recibido. Y poder en él transmitirles él lo que les plantea en los primeros 7 versículos, poder confirmar en los hermanos de que estaban en la misma fe, de que habían entendido de la misma manera el Evangelio. Pablo quiere ir para confirmar de que los hermanos en Roma han entendido el Evangelio de Jesucristo tal cual él lo ha comprendido. Y que él sienta también que el Evangelio que él ha entendido y ha comprendido le es confirmado a él también por la fe de los hermanos en Roma. Eso es el anhelo de Pablo. Esto es, versículo 12, para ser mutuamente confortados, ¿ve? Por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Qué lindo es cuando tú no conoces a un hermano de una ciudad determinada y te escribes con él y le hablas y todo, pero qué lindo es cuando logras ir a él, conocerle y darte cuenta que tienen una fe en común. De que el Evangelio, como tú lo has conocido, como te ha sido revelado también, de la misma manera le ha sido revelado a él y tenemos una fe en común. Qué lindo estar con alguien con quien tenemos una fe en común. Amén. Podemos tener diferencia en cuestiones secundarias, pero en la fe fundamental, en lo fundamental del Evangelio, podamos darnos cuenta de que estamos en común. Qué lindo es juntarse con pentecostales, bautistas, presbiterianos, aliancistas, anglicanos, luteranos, y darnos cuenta en una comunión como Iglesia de Cristo, darnos cuenta que tenemos una fe en común. Qué lindo es eso. Qué lindo es saber que tenemos una fe en común y que no importa el letrero que podamos poner afuera de nuestros templos, darnos cuenta que tenemos una fe en común. Y Pablo dice, esto es confortable. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Qué confortable es estar con los que tienen una fe en común con nosotros. Qué rico es. Por eso la comunión entre nosotros debe ser algo agradable, debe ser rico venir a la iglesia, debe ser anhelante, debe ser agradable. Por eso debemos construir una familia de fe, una comunidad de fe agradable, una familia de fe, una casa de fe, donde la gente le guste venir, le guste estar acá.
¿Cierto que sí? Qué rico es ir donde sabes que te van a recibir bien, que te van a tratar con cariño, que no te van a juzgar, que no te van a condenar, que no te van a apuntar con el dedo, que no van a criticar tu forma de vestir, tu forma de peinarte, tu forma de ser, sino que te aceptarán en el amor de Cristo y te acogerán con cariño, con amor y comprensión. Que no te juzgarán por los errores que has cometido, por las caídas que has tenido, sino que te abrazarán con cariño, con afecto, porque entenderán de que tenemos una fe en común, de que al fin y al cabo todos somos iguales y de que todos tenemos las mismas debilidades y los mismos defectos y las mismas luchas y que ninguno de nosotros es mejor ni superior al otro. Qué rico es llegar a un lugar donde sabes que aunque te equivocaste, tendrás el perdón de tu hermano. Tendrás el perdón de tu hermano, la comprensión y el cariño de tu familia de fe. Por eso queremos que Congregación Cristiana de la Gracia, ese apellido que pesa, hermano, de la gracia, pesa, podamos realmente vivirlo entre nosotros y podamos hacerlo sentir a los que llegan aquí, que se sientan bien, que se sientan queridos, que no tienen que venir con una ropa especial para entrar y ser aceptados, que no tengan que venir con una condición especial para poder ser recibidos con cariño y con amor entre nosotros. Que este lugar sea un lugar donde cualquiera que tenga necesidad del amor de Cristo pueda venir, pueda entrar y pueda sentir que aquí nadie le juzgará ni le condenará, sino que tendrá un lugar de refugio para ser recibido, acogido, amado y querido. Pablo anhelaba ir a Roma y estar con sus hermanos, compartir el don del Evangelio, el don espiritual del Evangelio, la obra y la palabra de Jesucristo. Y así ser mutuamente confortado y sentirse confortado, sentirse bien, que ellos se sintieran bien con Él y Él con ellos. Pero no quiero, hermanos, dice el 13, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Lo que hemos dicho, Pablo ha intentado ir, no ha podido ir, ha sido estorbado, pero él anhela estar con ellos, se ha propuesto hacerlo. ¿Para qué? Dice, para tener un fruto entre vosotros como entre todos los gentiles. O sea, yo quiero ir a trabajar para ganar almas para Cristo, para que otros conozcan a Jesús, para aportar en la enseñanza a la iglesia, pero también para predicar el Evangelio, para que otros allá que no conocen a Cristo en Roma puedan conocer a Cristo y se sumen a la iglesia. Yo quiero tener fruto también entre vosotros. Dice, yo también quiero aportar con la predicación del Evangelio para que otros conozcan a Cristo y que se sumen otros. Y es lo que debemos anhelar cada uno de nosotros en nuestra comunidad de fe. No solo sentirnos cómodos, queridos, amados entre nosotros, sino también aportar trayendo a otros a Cristo, teniendo fruto entre nosotros, trayendo a otros a Cristo, trayendo a otros a Cristo,
Pablo decía, yo quiero estar con la iglesia en Roma, pero no quiero estar sentado en la banca simplemente disfrutando de los beneficios de la iglesia. Yo quiero ir a trabajar, yo quiero ir a aportar, yo quiero ir a ganar almas, yo quiero que la iglesia crezca en Roma, yo quiero que otros se sumen, eso quiero ir a hacer. No quiero simplemente ir a disfrutar de vuestra presencia y a gozarme con ustedes. Quiero ir a trabajar, quiero ir a ganar almas. Hermanos míos, encienda el Señor en nuestros corazones el anhelo y el deseo evangelístico. Y que tú puedas decir, yo estoy contento en mi iglesia, me siento amado en mi iglesia, me siento querido en mi iglesia, pero quiero que otros también lleguen a mi iglesia. Quiero aportar también a mi iglesia con otros, trayendo a otros a la iglesia, sumando a otros a la iglesia, siendo de aporte a otros para la iglesia. Pablo quiere estar en Roma, pero no pasivamente, no simplemente ir a disfrutar de la buena comunión con la hermandad. Quiere trabajar, quiere ponerse manos a la obra, quiere ser un aporte allí, quiere ganar almas para Cristo. Quiere decir, él dice, yo quiero tener fruto también entre vosotros, como he tenido fruto entre los gentiles. Así como he ganado almas acá, quiero ganar almas allá también. Así como he ganado almas en Asia Menor, quiero también en Roma, en el centro del imperio, ser un aporte para la iglesia allí. Ayúdenos el Señor en ello y podamos tener fruto. Dice a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Ve esto de la evangelización como una deuda. Yo tengo una deuda y esa deuda es que yo debo ganar almas para Cristo. Debo ganar almas para Cristo. Si no estoy ganando almas para Cristo, soy deudor, dice. Soy deudor. Si no gano a sabios y a no sabios, soy deudor. Tengo una deuda. ¿Hace cuánto tiempo no evangelizas a alguien? ¿Hace cuánto tiempo no le hablas de Cristo a alguien? ¿Hace cuánto tiempo no logras traer a alguien a la iglesia? Como lo decía yo, griegos y no griegos, a sabios y no sabios, soy deudor. Tengo que alcanzar a los sabios con el evangelio. Tengo que alcanzar a los no sabios con el evangelio. Tengo que alcanzar a los pobres y tengo que alcanzar a los ricos con el evangelio. Tengo que alcanzar al común y tengo que alcanzar al poderoso con el evangelio. Porque ese fue el llamado que Pablo recibió. Ese fue el testimonio que le dio Dios a Ananías cuando lo mandó a orar por Pablo, por Saulo de Tarso, porque es necesario para alcanzar a reyes, a comunes, a gobernantes con el evangelio. A eso había sido llamado Pablo. Y él dice, yo soy deudor cuando no he ganado un sabio, no he ganado un no sabio, cuando no he alcanzado un griego, cuando no he alcanzado ello. Estoy en deuda. Porque yo he sido llamado a alcanzar a otros con el evangelio de Jesucristo. Ojalá nosotros podamos sentir eso, hermano, sentirnos deudores porque no hemos alcanzado a otros para Cristo y sentir que estamos en deuda, en ello. Ayúdenos el Señor, amén. Encienda el Señor en nuestro corazón ese espíritu evangelístico, de evangelización.
No tenga miedo a hablarle a sus amigos, vecinos, parientes, compañeros de trabajo del Evangelio. No tenga temor, no sienta vergüenza. Recuerde que Cristo respaldará a cada uno de sus palabras. Recuerde que el Señor dijo que Él pondría en nuestros labios palabras para dar testimonio de Él. No tenga miedo, no tenga temor. A veces nos da miedo decirle, invitarlo a la iglesia porque pensamos que nos dirán que no. Y muchas veces esas almas están clamando que los invitemos a nuestra iglesia. De repente alguien le dice a usted, yo esperaba que tú me invitaras a tu iglesia, nunca lo hiciste. Siempre recuerdo en una de las iglesias donde pastoreé en Concepción, teníamos un vecino, unos muy buenos vecinos, muy buenas personas, unos excelentes vecinos. Ellos eran mormones. Y recuerdo que ella me contó en una oportunidad que ellos vivieron una crisis muy fuerte, familiar. Estaba tan angustiada, tan que dijo: el primero que golpee mi puerta y me traiga algo, lo recibiré. Y ellos eran vecinos de la iglesia, estaban pegados a la iglesia. No llegaron los hermanos que estaban pegados a la iglesia. No golpearon su puerta ese día. Llegaron otros. Tal vez al que tiene al lado está esperando. Está esperando que alguien le hable de Cristo. Y está dispuesto a recibir a quien venga. Querido hermano, apresúrate a dar testimonio de Cristo. Apresúrate a dar testimonio de Cristo. A anunciar a Jesucristo al corazón de los que lo necesitan. Sin temor y sin miedo. El apóstol Pablo no quiere perder tiempo. Quiere ir a Roma. Quiere ir a dar testimonio de Cristo. Quiere ir a compartir el Evangelio. Quiere ir a confirmar el Evangelio a sus hermanos y ser confirmado con ellos y ser confortado. Pero quiere ir a trabajar, quiere ir a aportar, quiere ir a hablar de Cristo, quiere ir a ganar almas a Roma. Y el 15 terminamos, dice: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Así que en cuanto a mí, pronto estoy, quiere decir que aquí estoy dispuesto, estoy listo, estoy preparado, estoy listo, estoy preparado para hacerlo. Solo espero que se dé la voluntad de Dios. Solo espero que se dé la voluntad de Dios. Pero estoy preparado, estoy dispuesto, estoy listo. Puedes decir: estoy listo, estoy preparado, estoy dispuesto para dar testimonio de Jesucristo. Estoy dispuesto, estoy preparado. Solo que se me dé la oportunidad, pero ya estoy listo, estoy dispuesto. Hermanos, que estemos dispuestos, que estemos preparados, que estemos listos para dar testimonio de Cristo. Esta semana nos toca evangelizar. Amén. Esta semana nos toca hablar de Cristo. Pensamos nuestra timidez, nuestros temores, nuestros miedos y golpeemos la puerta, porque hay alguien que está esperando que le hablen de Cristo. Hay alguien que está esperando que le hable de Cristo, que no la está pasando bien,
y que está esperando la esperanza. Y nosotros tenemos el mensaje: a golpear puertas, a hablar de Cristo. El Señor nos ayude. Pongámonos de pie. Oramos al Señor.